Vamos a la entrevista, ya les decía al inicio del espacio. El día de ayer, Cintra, que es el colectivo o organización Ciudadanos por Municipios Transparentes aquí en Jalisco, presentó los resultados de una evaluación que hacen en materia de transparencia al estado de Jalisco, a toda la zona metropolitana. Y podemos resaltar datos importantes, como que algunos municipios no alcanzaron el 100 por esta declaración, la famosa 3 de 3 de algunos regidores como Abel Salgado, Antonio de la Torre, Alfredo Barba, Alberto Maldonado y Ernesto Ángel, entre otros, algunos de ellos de Tlaquepaque. Destacamos que El Salto y Tonalá se suman a los más transparentes y los que están en primer lugar pues es Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco. Pero para hablar más del tema está aquí en cabina el doctor Jorge Federico Eufrasio. Él es representante, colabora en Cintra como parte también de la Universidad ITESO. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pati, muchas gracias por la invitación. Gracias. Ayer en Casa ITESO Clavijero presentaron los resultados, ¿verdad? Así es, convocamos a la ciudadanía en general, más aparte a la gente de los municipios encargados de unidad de transparencia, además, ciudadanos que están preocupados por este tema, que vieran los resultados del ejercicio que se hizo entre agosto y septiembre de este año. Que lo hacen ya cada año, ¿verdad? ¿Lo van haciendo o cada que es la evaluación? Sí, se está haciendo, hay reportes de cada año, hay municipios que tienen ya 7 vueltas, como el caso de Guadalajara, tiene 7 ejercicios, y hay algunos que apenas iban entrando, que es su primer ejercicio y bueno, se trata de que obviamente haya un proceso de trabajo con todos estos municipios con quienes se ha estado trabajando, ¿no? Bien, ahorita vamos a hablar de los números del avance que tuvieron o retroceso algunos y los méritos en materia de transparencia. ¿Qué representa esta medición hacia los ciudadanos? Los que nos escuchan, cualquier persona que dice, bueno, ¿qué representa para mí que estén avanzando y se coloquen en los primeros lugares de transparencia? Bueno, la realidad es que precisamente por cómo está diseñada la herramienta de Cintra para digamos, evaluar a cada uno de los municipios, digamos que están representados en muchos de esos reactivos que se están midiendo y evaluando, pues cómo se ofrece la información a cada ciudadano que pueda entrar con el máximo de transparencia. Exactamente. Okay. Es decir, hasta desde el tipo de archivo hasta el tipo de la información. Es decir, tanto desde un ámbito tecnológico, qué tan fácil es que una persona baje y pueda manipular los datos, ¿no? Ajá. Es decir, y por otro lado, la apertura del nivel y el tamaño de la información a la que pueden acceder, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, por señalar algunos puntos en particular, por ejemplo, el nivel de participación, de apertura de los municipios a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, por ejemplo, o por ejemplo, la atención ciudadana, que es otro de los bloques importantes, es decir, ¿qué hace el municipio para, digamos, en esa apertura tecnológica para un sistema que permita guardarlas, recibir las quejas ciudadanas y luego darles trámite y cómo se solucionan, ¿no? Entonces, en todos estos elementos hay variables que Cintra ha estado midiendo en su digamos, en su escala de medición y en los reactivos que ha podido armar a lo largo de estos años, ¿no? Ok. Ahora, los más transparentes en esta ocasión son Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos. Así es. ¿Tuvieron qué? 100%. Estuvieron el 100%, efectivamente, son los dos únicos que tienen el 100% en este ejercicio. Hay otros municipios muy pegados como Tlaquepaque, Zapopan, Zapotlanejo y Guadalajara, que tuvieron 97.9 y que no alcanzaron el 100 por lo que ya comentabas al inicio de esta entrevista. Y que bueno, eso obviamente muchos de estos municipios ya tienen 5 vueltas, es decir, ya tienen un proceso. Los han evaluado 5 veces. Ajá, los hemos evaluado 5 veces. Y eso significa que ya hay un proceso de aprendizaje, digamos, de la herramienta y de lo que se tiene que subir, y que obviamente eso se destaca si uno lo compara con otros municipios en donde, bueno, al ser su primera vuelta, pues obviamente en este momento ese proceso de aprendizaje no está logrado y que, bueno, se resalta en las calificaciones, ¿no? Claro. Ahora, me llama la atención el caso del municipio del Salto porque, pues, desde varios años siempre se había quedado rezagado. El Salto, pues como que no le importaba el tema y le valía la calificación. Y ahora vemos que el Salto tiene 95.4 y ya va mejorando. Sí, de hecho, pues es uno de los municipios que hay que señalar de un brinco muy importante para esta evaluación, ¿no? Después de haber tenido evaluaciones no muy positivas en los anteriores ejercicios. En este caso en particular da un brinco muy importante que es de resaltar, ¿no? De muchos puntos porcentuales, que significa obviamente que hubo un mayor interés a partir
partir de este ejercicio y de un mayor trabajo. Y es nueva administración, Y además. es nueva administración, efectivamente. Lo mismo pasa con el caso de Tonalá, por ejemplo, que también da un brinco muy importante del año pasado a este, y que bueno, también es de resaltar ese ejercicio y digamos la relevancia que les tomó a estas dos administraciones, por poner un ejemplo de la herramienta y de cumplir lo que de que estos reactivos están midiendo, ¿no? Esta información, por supuesto, ustedes se la comparten al alcalde, a la unidad de transparencia, o sea, a la gente que está trabajando con la información. ¿Ellos ven lo que sacaron en calificación los municipios? Sí, de hecho el ejercicio es un coejercicio, vamos a decirlo, es una coparticipación con las unidades de transparencia de los municipios, porque nosotros damos primero una ronda de evaluación y luego las enviamos a las unidades de transparencia, a los ayuntamientos. Ellos a su vez lo revisan, nos mandan retroalimentación. Si nosotros cometimos un error o lo dejamos de observar, sí aquí pasó esto, entonces nosotros lo volvemos a evaluar, lo discutimos, enviamos una calificación final y luego es que hacemos la presentación pública, ¿no? Entonces hay siempre un diálogo con todos los municipios. ¿Cuánto ¿no? tiempo tardan ustedes en este proceso de evaluarlos? Ha sido variable realmente, porque depende mucho de que envíen la información, de los evaluadores y de cómo sea el proceso, pero digamos que podemos tardar algunas semanas, ¿no? Entre 2 y 3 semanas podemos estar evaluando. Puede aumentarse un poquito, ¿no? Es rápido porque, bueno, hay gente que ya tiene como mucha experiencia en la evaluación de la herramienta y que por lo tanto conoce perfectamente bien. Además de que también debo decir, ayuda mucho para la evaluación el que los ayuntamientos en sus sitios oficiales ya tienen incluso pestañas que dicen Simtra, ¿no? Y que por lo tanto ahí están los reactivos y de toda la información organizada de acuerdo. ¿Cuáles son estos sitios web de qué ayuntamientos donde que te acuerdes que venga la pestaña de ustedes? Por ejemplo, el de Tonalá, porque lo digo porque ese particularmente me tocó a mí evaluarlo en este último ejercicio, ¿no? Y entonces cuando uno abre el sitio oficial de Tonalá, hay una parte que efectivamente dice transparencia, y cuando entra uno a transparencia, en la siguiente página trae una pestaña particularmente que dice Simtra, ¿no? Así dice. Y entonces ahí viene toda la información correspondiente a la herramienta, ¿no? Y ahora, y si hablamos de los que están mal, que todavía les falta mucho por hacer, y estamos viendo unos que tienen porcentajes pues del 30, del 20, que son municipios del interior, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué sigue después de esto? Yo creo que ahí hay que hacer como una diferenciación en los casos. Por ejemplo, quienes es su primer ejercicio y por lo tanto sacaron calificaciones muy bajas, más bien ahí hay que decir, bueno, ¿cómo los apoyamos? Porque bueno, Simtra también da algunos, va y trabaja con los ayuntamientos para que mejoren en este tipo de reactivos. ¿Dan capacitaciones damos capacitaciones, efectivamente. Entonces, estos municipios que acaban de entrar, obviamente, pues digamos, necesitan pasar por ese proceso de trabajo, ¿no? Y con nosotros, y a su vez dentro de sus unidades de transparencia o con quien esté trabajando esto al interior del ayuntamiento, pero sí de eso separar a otros que ya llevan varios ejercicios y que por alguna razón no han podido, digamos, progresar en sus porcentajes de evaluación, ¿no? Nosotros señalábamos, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa, los casos de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, que tienen por 30, ejemplo, 34. Sí, que están alrededor del 30%, efectivamente, y que bueno, desafortunadamente ya han sido varios procesos en los que han estado participando con nosotros, y que bueno, hay una reducción de este porcentaje incluso en algunos de sus casos, y que bueno, hay que preguntar nosotros como Simtra qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en estos municipios? Y también averiguar como cuáles son las cualidades y las capacidades institucionales de cada ayuntamiento y cuáles son los procesos internos que está sucediendo y cómo podemos apoyarlos, ¿no? ¿A qué le atribuyen ustedes justamente esto, que saquen resultados pues tan bajos? Y porque ya el tema de la transparencia es algo bastante comentado y necesario para combatir la corrupción y acceso a la información y demás, estar cercanos de los ciudadanos. Y vemos que todavía hay municipios, por ejemplo, aquí veo que Tizapán, El Alto, Tonila tienen 2, 5, Colotlán, que está muy cerca de aquí, ¿no? ¿Qué factores intervienen? Por ejemplo, en el caso de Tizapán y de Tuxcueca, por ejemplo, tiene que ver con que son municipios de recién ingreso al ejercicio de Simtra, ¿no? Que recién se acercaron a Simtra para
para llevar a cabo esta evaluación. Entonces hacen falta las capacitaciones, falta un trabajo más cercano con estos ayuntamientos. ¿Recursos también? Efectivamente, para allá iba, que también hay que ver como las capacidades institucionales y las capacidades económicas de cada uno de estos ayuntamientos para poderlos, digamos, evaluar también en sus características, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo Guadalajara y sus capacidades, ¿no? Y otros municipios del interior del estado con sus propias capacidades, ¿no? Yo creo que ahí es necesario como tener muy en claro esos contextos en los que cada ayuntamiento está, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, los recursos, capacitación, asesorías que ellos tengan. ¿Al Estado hacen este ejercicio o al Estado no? ¿Al gobierno estatal? ¿O no se evalúa nada más a los municipios? Solamente a los municipios con esta herramienta, ¿no? Con esta herramienta se está evaluando solamente a los municipios, buscando que obviamente los municipios empiecen a trabajar esto poco a poco y que, bueno, nos queda muy claro que la mayoría de los de la zona metropolitana de Guadalajara ya tienen, digamos, como una especie de efecto vecindario, por decirlo de alguna manera, en el sentido que empieza un municipio, ¿no? A Tlajomulco, que se le reconoce desde el principio por ser un municipio transparente a partir de esta herramienta de Simtra, y después como que el resto de municipios empiezan a trabajar con ello. Entonces ahora la tarea es cómo hacer que este efecto vecindario salga de la zona metropolitana de Guadalajara y empiece, por decirlo de alguna manera, por utilizar un término coloquial, a contagiar a otros municipios y cómo podemos ayudarlos con base en sus propias capacidades a que empiecen a trabajar en estos elementos de transparencia, ¿no? Ok, Tlajomulco, pues lo hemos visto ya en los últimos años en buenos números en transparencia. ¿En Ixtlahuacán sorprende algo? Bueno, yo lo vi, me sorprendió, pero no sé si el año pasado haya estado bajo y se recuperó bastante o se mantuvo. No recuerdo la cifra anterior de Ixtlahuacán de los membrillos, pero bueno, yo creo que siempre es de llamar la atención los municipios que fuera precisamente de la zona metropolitana de Guadalajara, que por distintas circunstancias de infraestructura, de capacidades económicas, de estructura interna del municipio, se valore más el esfuerzo de ellos, por decirlo de alguna manera, el trabajo interno que ellos necesitan hacer y la cercanía que quieren guardar con Simtra para esto, que yo creo que sí tiene como un plus, ¿no? Sobre estos municipios y que, bueno, nos gusta también resaltarlo cuando estos casos se dan, ¿no? Se dan, claro que sí. Jorge, pues gracias por venir a cabina, por venir a explicarnos estos temas de transparencia que siempre son importantes y cercanos a los ciudadanos. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Bueno, pues el asunto es que estamos obviamente abiertos al trabajo colectivo con los municipios, que se acerquen a Simtra, que se acerquen a nosotros en ITESO para trabajar en colectivo, porque bueno, finalmente creo que la transparencia, más allá de cuestiones burocráticas o de apertura en términos tecnológicos, tiene que ver con una forma de trabajo gubernamental, con una ideología, podría decirlo así, con una forma de llevar cotidianamente las funciones públicas, y creo que si empezamos a entender eso, de ahí lo demás se da como más en automático, ¿no? Entonces una cuestión de trabajo, de ser progresivo en esto y de comprometernos todos, ¿no? Porque al final no solamente son los ayuntamientos, creo que instituciones académicas, sociedad civil, todos debemos estar comprometidos con esos valores. Entonces, ¿cómo le entramos para ayudarnos entre todos, ¿no? Y creo que esa sería como la parte que yo podría concluir. Entonces, muy bien, pues sí, es un trabajo en conjunto. Así es. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Pati. Es el doctor Jorge Federico Eufrasio. Él es parte de Simtra, de Ciudadanos por Municipios Transparentes en Jalisco, justamente de lo que hoy estamos hablando. Son las 9:44, con 49 ya, continuamos. Jesús Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.